Bueno, amigos, para mí es un placer. Soy Judith Dulanto, médico radiólogo. En esta oportunidad soy la presidenta de AMPM y es un gran placer estar en el último webinar del 2023 para poder estar todos juntos, compartir el ultrasonido que nos gusta y poder estar con todos ustedes y desearles feliz Navidad. Esto ha sido más el interés de despedirnos personalmente de ustedes, que esto quede también en la red y estar juntos en esta charla. Muy bien, esta vez me acompaña el doctor Fernando Zárate. Yo les agradezco a todos su participación, sabiendo pues de que es bien complicado en estas fechas navideñas. Y empezamos ya con la presentación y vamos a ver lo que es el ultrasonido de los tendones flexores de la mano. Entonces, colegas, vamos a empezar y tenemos los tendones flexores. Colegas, como decía Fernando, los equipos de alta resolución, tanto en las MRI, que son los resonadores, los equipos de ultrasonido, que sus transductores son muy buenos de alta resolución, nos ha permitido abordar la mano con bastante facilidad. La dinamicidad del ultrasonido se está viendo favorecida por el equipo que está mejorando tremendamente. Entonces, nosotros como médicos, independientemente seamos radiólogos o no, o seamos médicos tratantes de las demás especialidades, tenemos que estar capacitados para estar a la par del equipo que contamos. Y muy bien, entonces vamos a ver lo de la mano. La mano y con la planta del pie y los dedos del pie son estructuras que son de muy fácil acceso por el ultrasonido. Vamos a ver en la parte anatómica. Este es un rayo X y ustedes van a ver, en rojo es el tendón flexor superficial, en amarillo el tendón flexor profundo. Recuerden las características de los tendones, ¿no? En rojo va a adoptar esta forma, tiene una forma que se apertura en forma de C y el flexor profundo una sola línea, por decirlo. Y vamos a ver en estos diagramas. Estamos acá, este es el metacarpiano, primera, segunda, tercera falange. Estamos en la cabeza del metacarpiano, aquí en esta región. El gris es el hueso, el amarillo el flexor profundo, el rojo el flexor superficial. Están como una tortita, como un sándwich. Seguimos avanzando. Y llegamos a la articulación metacarpofalángica. En esta zona es muy importante recordar que aparece una estructura en celeste, que es la placa volar, y nuestra torre va creciendo. El hueso, la placa volar, el tendón flexor profundo, el tendón flexor superficial. Avanzamos un poco y a la altura de la polea A2, el tendón flexor superficial se va a dividir, se va a abrir, se va dividiendo. Entonces, esa división me está indicando dos cosas, que el tendón flexor profundo se va a superficializar y está apareciendo la polea A2. Seguimos avanzando, llegamos, este tendón flexor superficial se divide, hace un ojal y justo a nivel de la articulación interfalángica proximal va a haber una decusación de sus fibras como una pequeña camita porque encima se va a sentar el flexor profundo que se ha superficializado y ha pasado por este ojal y va a pasar por encima y aquí es el quiasma, un quiasma. Entonces, el quiasma de Camper. Entonces, esas son las características de los tendones flexores de la mano. Y una vez este tendón flexor se va a insertar en la diáfisis lateral, tanto radial como cubital, en el F2, en la segunda falange. Entonces, una vez que hemos visto esto, estamos acá. El tendón, hemos pasado la articulación metacarpofalángica. El tendón flexor superficial se está abriendo para que vaya emergiendo el tendón flexor profundo. Y ustedes en este momento que emerge el tendón flexor profundo es hipoecoico porque la marcada anisotropía, porque el tendón va ascendiendo, se superficializa. Entonces no está así horizontal como esta imagen, está haciendo una especie de subida, de loma. Entonces, esa pendiente hace que haya gran cantidad de anisotropía y el tendón se vuelve hipoecoico. No es que haya un desgarro, pero eso nos permite reconocer que el tendón flexor profundo se superficializa y vemos bien las bandas laterales de flexor superficial.
Seguimos avanzando y aquí en esta zona y en la diáfisis ya se insertó el tendón flexor profundo y de aquí, de la diáfisis, de la mitad de la diáfisis de F2 hacia la base de F3, estamos ya solamente con el flexor profundo. Ven usted, flexor profundo, aquí está la placa volar interfalángica distal y aquí se inserta tendón, el tendón flexor en su componente profundo. Seguimos avanzando, colegas, y vamos a ver algunas características que suceden en los huesos. Aquí vemos este quiasma crural, este quiasma que hemos detallado, que solamente son reflexiones tendinosas del tendón flexor superficial que se va a dividir y se va a insertar en las partes laterales de la diáfisis y hacen como estas pequeñas prominencias. Esto es una tomografía y aquí lo pueden ver en el ultrasonido. Entonces, miren acá el tendón flexor profundo y aquí las bandas, ya las partes laterales, tanto radial como cubital del tendón flexor superficial. Miren acá cómo las fibras del superficial hacen una decusación y es el quiasma crural. Entonces, muy importante reconocerlo. Cuando se empiezan, vamos a repasar, ya saben cuando se empiezan a abrir y el tendón flexor profundo se hace negro hipoecoico, ahí estamos en F2. Cuando hay esta decusación de las fibras de los flexores superficiales, estamos en la interfalángica proximal y estamos llegando a esta zona. Entonces también estamos ahí con la placa bola. Seguimos avanzando y vemos acá las vainas sinoviales, que es importante entenderlas. Entonces, los tendones flexores en su componente superficial, en su componente profundo, este es el flexor del primer dedo, largo del primer dedo, el nervio mediano, tiene vainas que los van a separar, superficial, intermedia y profunda. Aquí ven en este estudio de Artro y van a ver ustedes el componente superficial, intermedio y profundo. Lo mismo ustedes ven en la ecografía cuando hay líquido o cuando han hecho una artro y le hacen inmediatamente la ecografía, pueden ver acá el componente superficial, el componente intermedio y profundo. Y ya saben, estos son superficial y profundo, cada par con par. Seguimos avanzando. Las vainas sinoviales tienen un componente radial que va hacia el primer dedo. Este es el flexor. Recuerden que el flexor largo del primer dedo con el flexor corto del primer dedo. Y tenemos un componente ulnar o cubital que es de alta variabilidad y que tiene que muchas veces, que la mayoría de veces se va a ir al quinto dedo. Esos son las dos dígitocarpianas que se comunican el carpo con los tendones, con los dedos. Pero las tres digitales, que es en esto amarilla, que son del segundo, tercer y cuarto dedo, estos van a comenzar a nivel del cuello del metacarpiano y se van a extender, ¿no? Hacia casi toda la región de F de la falange media. Entonces, estas son las disposiciones de las vainas. Más o menos puede haber variaciones anatómicas, las puede haber, pero así las encontramos, ¿no? Entonces, en la zona de los metacarpianos, amigos, no encontramos vaina. En las zonas distales, en la falange del tendón flexor profundo, en la base de F3, tampoco encontramos vaina. Son características que tenemos que tener en cuenta. Y aquí, amigos, lo que estamos viendo, miren aquí el palito de hockey que se adapta perfectamente. Podemos encontrar de las compañías que nos ofertan hasta de 22 y es un monstruo porque nos permite ver con precisión. Y tendemos acá también en rojo, ya sé, ustedes saben, el superficial y en azul el profundo. En esta zona está el metacarpiano, falange, primera falange, segunda falange y tercera falange. He escogido estas estructuras pero esto, como ustedes pueden ver, es bien redondeado, es un tendón enfermo. Lo escogí para nuestra exposición porque me parece que podemos ver con bastante facilidad las imágenes ahora que estamos en aprendizaje. Y tenemos el primer corte. Entonces estamos a nivel metacarpiano. Entonces acá tenemos el flexor, componente superficial, lo pueden delimitar bien, el componente profundo. Ahí está, en rojo, ustedes ya saben. Luego seguimos avanzando y vamos a ver que cuando este tendón superficial se divide, estamos entrando a la polea A2. Entonces, acá tenemos componente superficial y el componente profundo. Seguimos avanzando y esto de acá se va a ir
dividiendo y se va a ir hasta la diáfisis de F2 en su porción media y el componente profundo se va a superficializar, pero en esa superficialización se vuelve marcadamente hipoecoico y me sirve como marcador para poder identificar el componente superficial que ya se encuentra en su parte lateral. Entonces, avanzamos, el quiasma de Camper, dijimos que conforme este tendón flexor se va a decusar, va a formar fibras que van a unirse y van a estar una especie de camita para el tendón flexor profundo a nivel interfalángico antes de finalizar en la diáfisis de F2 fácilmente visto en ecografía. Miren la pieza anatómica, miren ustedes acá cómo está el quiasma de Camper, el tendón flexor profundo. Aquí de la misma forma en resonancia estamos levantando, ese es el tendón flexor profundo y aquí está el quiasma de Camper y vemos acá cómo están haciendo esa pequeña camita para el tendón flexor y cómo acá va a insertarse en la cortical media de la F2. Muy bien. Ahí está el quiasma, ahí seguimos avanzando, vemos con bastante gel o en su defecto ustedes pueden poner un acoplador de silicona. Y tenemos, vamos a ver, un ratito voy a parar acá con y para poder ver bien y vamos a avanzar lentamente. Aquí, colegas, ya saben, aquí estamos hueso, componente superficial, componente profundo. Es un tendón enfermo, pero que se puede visualizar con bastante facilidad. Avanzamos, avanzamos lentamente y aquí, colegas, y aquí, miren ustedes cómo se va avanzando. Y aquí va empezando otra estructura que tenemos que tener en cuenta, que estamos en la región metacarpofalángica y es la placa volar. Entonces, hueso, placa volar, componente superficial, componente profundo, componente superficial. Seguimos avanzando y vemos que ya este tendón se va dividiendo. El tendón flexor superficial se divide, el profundo permanece, el hueso. Estoy entrando en la polea A2 se vuelve, estas son el componente superficial que se está lateralizando y el profundo se vuelve hipoecoico por la marcada anisotropía de lo que va a producir por la superficialización. Seguimos avanzando y vamos viendo que este tendón flexor lateral, superficial que se ha lateralizado, va a mandar fibras que van a poner la camita del profundo formando el quiasma. Aquí se encuentra también la placa volar, estamos en la interfalángica y así vamos llegando, avanzando también hacia la región distal. Y acá tienen ustedes en este diagrama muy bonito las placas volares, en lo que vienen ustedes en verde, el profundo que llega a la base de F3 y lo que llega el superficial que va a ser en la región diaficiaria media de F2 y las poleas, ¿no? A2 y A4. Tenemos acá, vamos a ver, es un video, si es un video, visto en longitudinal lo que estamos viendo, miren ustedes cómo vamos avanzando, el tendón se va poniendo, se va superficializando y va llegando el componente profundo a la base de F3. Entonces ahí podemos evaluar todo el tendón, tanto componente profundo como componente superficial. Recordar siempre que en la F3 es netamente componente profundo. Recordar también que hasta esta altura, conformada en las falanges, excepto su inserción, tiene vaina. Por los metacarpianos no hay vaina. Vaina sinovial. Seguimos avanzando, colegas, y vamos a ver de muy poquito lo que hemos mencionado, las poleas, que sirve pues como una caña de pescar, porque si ustedes han visto una caña de pescar, la tensión que ponen al girar el rodete igual pasa con esto. Esto es lo que hacen las poleas, que cuando hacemos este tipo de movimiento, por ejemplo, esto se da bastante cuando uno escala, pero cuando hacemos este tipo de movimiento, los tendones no abandonan su ubicación, se quedan
totalmente presos, prisioneros por este sistema de poleas, siendo la polea A1, A2, A3, A4, A5 las que se describen como anulares y las poleas transversas o cruciformes, perdón, que es C1, C2 y C3, que son un poquito más finas, ¿no? Que las del resto de poleas. Ya saben, A1, A3 y A5 en las interfalángicas y metacarpofalángicas articulaciones y las pares A2 y A4 en la región diaficial. Este es el sistema de poleas. Acá también lo pueden ver, el sistema de poleas. Muy bonito cuando estamos en F2, pero aquí en este diagrama nos ha faltado porque aquí debe haber lateralizándose el componente superficial y vemos las poleas con bastante facilidad. ¿Qué se ve? La rotura de la polea 2, colegas, es en lo que es escalada. No vemos con mucha frecuencia en nuestro medio, pero sí vemos el engrosamiento, la polea, el gatillo de la polea A1, metacarpofalángica, que es bastante frecuente. Seguimos avanzando, el sistema de poleas vamos a pasar y esto es para que ustedes puedan tener una idea nada más pequeñita de lo que es el sistema de poleas. Ya saben, A1, aquí está, vamos a pasar. Miren, A1, metacarpofalángica, tenemos esto es la placa volar, tenemos A2 en la región diaficiaria, tenemos esta zona, lo vemos en corte, en eje corto y en eje largo. Es mucho más grato ver esto en eje largo. La polea también tienen ustedes acá. A3, interfalángica proximal. Y seguimos avanzando. La polea A4 en la región diaficiaria de la segunda falange. Y la polea A5 en la interfalángica distal, con su respectiva placa. Muy bien, acá pueden ver ustedes también en la polea, miren ustedes, la polea, cómo hacemos de flexionamiento y se ve la polea con bastante fácil. Seguimos acá, las poleas, amigos, miren ustedes acá, voy a pasar lentamente, se me ha ido un poco rápido, vamos a pasar, seguimos, aquí, metacarpo falángico, polea A1, seguimos avanzando lentamente. Muy bien, estamos en la región diaficiaria, polea A2, esta zona hipoecoica. En la zona de la interfalángica proximal, la polea A3. Seguimos avanzando lentamente. Yo sé que a veces corre el video un poco rápido. En la región diaficiaria de F2, la polea A4. Entonces, tenemos facilidad de ver si la tenemos con bastante paciencia acá la polea 5 y bastante gel y también bastante en eje largo, colegas. La recomendación en eje largo. Nos acostumbramos ya al eje largo, luego lo hacemos en eje corto. Entonces, también es importante ver la vascularización de los tendones para la patología que tenemos que ver. Yo sé que es un poquito así que cuando vamos en la anatomía, pero ustedes me van a entender cuando hagamos la patología por qué nos esforzamos tanto en dar anatomía. Entonces, la vascularización de los tendones, amigos, tienen vainas músculo-tendinosos que ya hemos hablado, las vainas interdigitales, el gulnar tiene una vaina que viene desde los huesos del carpo y el primer dedo tiene su vaina propia. Entonces, es altamente vascularizado estas zonas músculo-tendinosas. También tiene los componentes tendinosos tienen una vascularización extrasinovial e intrasinovial, un componente corto que es rápidamente o componentes largos. Entonces, esto hace, colegas, que tenemos que tener bastante cuidado. Si es emergencia, una patología, un desgarro, una rotura de los tendones flexores porque se llevan esta vascularidad, el tendón va a morir. Si es una emergencia para el colega ortopedista de mano, que tú le hagas un diagnóstico, o sea, 3, 4 de la mañana y que garantices que todavía hay vascularización en esta zona y cuánto de retracción hay. Porque, colegas, tú
no haces una ecografía adecuada en un desgarro total, esto se retrae totalmente y es bien difícil localizar los cabos hasta para las personas más experimentadas. Entre más temprano lo hagas, más rápido. Luego hay coágulo, hay detritus y tú piensas de que es tendón, hay un componente, si no, si tuviste la mala suerte de que se ha roto por la región diaficial, recuerda que hay el componente profundo y superficial, si se rompió en forma parcial, ya es mucho más, se va agravando la situación y tú puedes decir que está completo. Y la misma resonancia, hasta que lo programas en un resonador, a veces no hay la facilidad tan rápida, ¿no? Siempre es de fácil acceso a la ecografía. Seguimos avanzando. Y aquí es lo que les decía, un componente corto, un componente largo, miren al tendón, este es el componente superficial, este es el profundo, la vascularización, que puede ser entre el hueso y el tendón, también en su región distal, en las regiones laterales, ¿no? Pero el tendón siempre cuenta con zonas hipovasculares que lo hacen susceptible a los desgarros o a la ruptura. Seguimos avanzando, la placa volar, que también es importante. Miren este hermoso, la resolución de los equipos. Ustedes pueden ver fibra por fibra por fibra. Aquí la placa volar. Esto es de un Canon, un equipo muy bonito para trabajar lo que es la región de la mano. La placa volar, ya saben acá, estabiliza la articulación en su desplazamiento dorsal. Muy bien, seguimos avanzando y tenemos que ver la patología de los tendones flexores de la mano. Es muy importante. Y para ver la patología, colegas, tenemos que ubicarnos tal como hacen los ortopedistas, los traumatólogos de mano, dividiendo en zonas. Por eso es muy importante tener la clasificación que ellos utilizan. Esta es generalmente la que es validada por ellos, utilizada. Es la Federación Internacional de Cirugía de la Sociedad de Cirugía de Mano, consideran estas 5 zonas. ¿Ve? La zona 1, aquí en la zona 1 en amarillo, es el segmento flexor profundo. Ya saben que es el flexor profundo. Acá no hay componente superficial, solamente es el profundo. Entonces, patológico, ¿por qué? Es una emergencia, ¿por qué? Porque en esa zona solamente la parte que llega al tendón tiene vascularización, se rompió un poquito más en ese centímetro ahí, medio centímetro, está vascular, pérdida del tendón total, retracción del mismo. Entonces es una emergencia. La zona 2, ustedes ya saben la zona 2, desde el pliegue de la flexión palmar distal hasta la inserción del flexor superficial. Es una zona, una vaina fibrosa de los flexores. Entonces, en esta zona, ¿quién se rompió? El flexor superficial, el flexor profundo, es la que le llaman tierra de nadie, es complicada también. Esta es la zona de los trifalángicos, porque la zona del pulgar es aparte. Cabe mencionar que ahora estamos haciendo la clase de los trifalángicos. El pulgar, colegas, es casi un día entero que podemos hablar del pulgar. La zona 3, amigos, del borde distal del retináculo flexor hasta el pliegue palmar distal. Estamos en la vaina digital fibrosa, ¿no? La zona 4, ya saben, en el retináculo flexor, en esa zona que vieron que tenía una vaina superficial, intermedia y profunda. Y la zona 5 es lo que es la unión miotendinosa y el borde superior del retináculo flexor. Entonces, todas esas estructuras son lo que debemos estar, en qué zona nos encontramos o se produce el daño. Entonces, vamos a ver los desgarros, las lesiones traumáticas de los tendones flexores, el dedo en jersey, ¿no? Cuando hablamos el mallet finger, cuando es en la región de los extensores, su símil es el dedo en jersey. Estamos hablando cuando se produce una rotura en la epífisis, en la base de la F3, ¿no? De la falange distal. Entonces, esta avulsión ósea puede ser con una desinserción total del tendón flexor profundo, porque es ahí su componente, y vemos acá en este diagrama, en esta imagen sacada de esta revista, cómo es que va viajando y cómo es que esto se va retrayendo y ya encontrándose casi en la primera falange. Entonces, es muy importante identificar estas lesiones, estas retracciones del flexor profundo hacia la región palmar. Es a menudo una emergencia. Tiene un flujo vascular muy comprometido porque ya se rompieron todo su componente largo y corto y requiere un tratamiento urgente dentro de 7 a 10 días porque si no, no va a tener vida, ese tendón va a morir y va a ser una pérdida total del dedo.
Las opciones de tratamiento para lesiones por abulsión crónica mayores de 6 semanas depende de cómo se mueve este dedo y es todo un reto para el colega ortopedista. Muy bien, seguimos avanzando. Vemos la rotura tendinosa, seguimos en el dedo en jersey. Vemos acá este fragmento óseo que muchas veces no se puede ver ni bien acá la parte abulsiva. El mecanismo de flexión, ustedes ya saben, es una flexión activa interfalángica distal con potente extensión pasiva. Miren acá en este diagrama cómo ustedes se va desplazando tanto el hueso, se ha roto la cortical, una desinserción ósea tendinosa y cómo va pasando por este ojal que pone el superficial y se va retrayendo. Cada día que va pasando, el tendón profundo va llegando hasta la palma. Muy bien, tenemos acá la parte radiográfica, tenemos también la parte dinámica, porque el colega traumatólogo sabe perfectamente porque hay una rotura. Él no quiere, él sabe que hay una rotura. Lo que quiere que le digamos dónde está el cabo distal. Ese cabo, ¿dónde está? ¿En el F3, en F1 o en la región del metacarpiano? Miren ustedes la pieza anatómica. Imagen hipoecoica, ya saben, en trayecto de tendón en los dos planos, eso es una rotura. Yo tengo que ver esa lesión hipoecoica en dos planos. Consejo, amigos, ustedes hagan presión. ¿Por qué? Porque si han pasado 3, 4 días, esa zona se va a llenar de detritus y ustedes, hasta el más experimentado, si no estamos recién empezando, vamos a pensar que es tendón. Hagan compresión para ver se deprime o no se deprime. Sírvanse, localícenlo en eje largo y en eje corto. Entonces, tienen que haber ausencia de transmisión proximal, obviamente. Si es el tendón distal, ustedes tienen que mover. Si es el flexor profundo, este es en F3, ustedes tienen que hacer las maniobras para la flexión y poder visualizar si hay transmisión de la fuerza. Y luego valorar dónde se encuentra el cabo proximal. Muy bien, tenemos acá las zonas de roturas tendinosas. Miren acá, líquido probablemente hemático. Miren la zona hipoecoica en el eje corto, el componente como se ve en el eje corto. Y vamos a ver si este es un video. Vemos acá, miren, el componente superficial, componente profundo. Miren ustedes cómo esa fragmentación del componente del flexor superficial, ¿ven? Miren cómo está fragmentado. ¿Qué pasó acá? Es muy importante siempre que valoremos todo, colegas. Cuando hacemos la valoración, no solamente hablamos del tendón. Mientras que yo estoy viendo el tendón aquí en la valoración, miren ustedes cómo esta fragmentación del componente superficial, me voy dando cuenta que alrededor no veo nada, no veo mucho líquido para esta fragmentación del componente superficial, no veo mucho hematoma, veo la grasa, ni siquiera incremento en la ecogenicidad. ¿Qué pasó acá? Es un desgarro crónico, obviamente. Es como factor de fondo, una artritis reumatoidea. Las AR, colegas, producen muchas veces este tipo de lesiones. Entonces, una vez más, pasemos, acostúmbrense siempre a mirar alrededor, siempre mirando alrededor, después de mirar bien la lesión. Placa volar, ya hemos pasado, miren ustedes, tiene componente superficial y profundo. Yo en esta imagen sé que esta rotura pertenece al componente superficial hacia su radio lateral, que está a nivel de la articulación metacarpofalángica, porque he visto pasar a la placa, ha pasado el tendón por encima de la placa volar y sigue estando en un componente superficial, todavía no se va lateralizando, o sea, no puede estar en la F1, ni en F2, ni en F3. Esto es una rotura a nivel metacarpofalángica del componente superficial del tendón, flexor de algún dedo trifalángico, y yo tengo que precisar si es más hacia el componente radial o más hacia el lado cubital. Muy bien. No solamente hay desgarros, no solamente por lesiones traumáticas recientes o por AR, también hay tendinosis. Y las tendinosis son lesiones no inflamatorias, ¿no? No inflamatorias se le llama tendinosis, pero ahora también el término apropiado es una tendinopatía. No se te llama tendinitis porque no encontramos polimorfos nucleares o células que me indican actividad inflamatoria aguda. La tendinosis es una remodelación crónica causada por microrupturas. Ya ustedes saben la anatomía del tendón.
saben que tienen zonas hipovasculares, saben que tienen una vascularización bien complicada. Entonces, una constricción de estas vénulas produce un aumento de flujo sanguíneo, que es lo que produce ese aumento de flujo sanguíneo, fugas de plasma e hinchazones de hematosa del tendón y pequeñas microrupturas. El tendón que va pasando se va remodelando con el tiempo. ¿Y qué es lo que va haciendo? Que el colágeno vaya reemplazando por otro colágeno de menor resistencia. Ese es el mecanismo de las roturas que ustedes tienen que explicar en una manera más sencilla a sus pacientes. Pero ¿por qué si yo no hice ningún movimiento? Para todos las roturas, colegas, ya sea los tendones del supraespinoso, del hombro, de cualquier tendón que estemos hablando, son micro desgarros que hacen que haya un recambio de colágeno y esto hace que ese tendón sea menos resistente a las fuerzas y se producen desgarros. La paratendinitis, peritendinitis, se define como una inflamación no específica y potencialmente fibrosis del paratendón. Entonces, todos los tejidos que rodean al tendón se pueden comprometer, ¿no? Y ya sea un tendón, por sobre todo un tendón sin vaina, ¿no? Recuerden que los flexores no tienen vaina en las zonas metacarpianas, ahí no tienen vaina. Entonces tenemos que tener mucha. Si tú ves líquido en esa zona, si tú ves aumento del Doppler, es por una paratendinitis. Seguimos avanzando. Los tipos de tenosinovitis, esto es ya para que ustedes precisen y puedan entender. Recuerden, pues, amigos, que esto es la fisiopatología de las enfermedades. Entonces tenemos este es el hueso, este es este es el tendón que tiene una vaina, su vaina, y esa vaina no es una vaina única, tiene un componente que es dos componentes, uno más externo, superficial y otro más profundo, pegado al tendón, y este componente pegado al tendón tiene una sinovia que que lo hace susceptible. Entonces, estrictamente hablando, colegas, estrictamente hablando, cuando hay un estrechamiento externo, por ejemplo, el dedo en gatillo, el engrosamiento de la polea A1 y la fricción sobre el tendón flexor, es sobre esta zona se engruesa y de afuera hacia adentro se produce. Entonces, estrictamente hablando, es una tenovaginosis estenosante, porque la capa externa de la vaina del tendón se ve comprometida. Estrictamente hablando, para que haya una tenosinovitis, tenemos que ver la parte interna, la transmisión de enfermedad va de la parte central hacia afuera con engrosamiento de la sinovia. Entonces, es un tejido inflamatorio que infiltra la sustancia del tendón y la sinovitis proliferativa provoca la destrucción del propio tendón y del tenosinovio. ¿Dónde se encuentra esto? En las caras más comunes, en la cara dorsal y palmar de la muñeca y en la cara palmar de los dedos. Obvio, porque ustedes saben que el tendón extensor pues no tiene una vaina sinovial. Entonces, pero colegas, hablan ustedes con sus tratantes, pueden utilizar, seguimos hablando de una tenosinovitis estenosante cuando hablamos de la patología producida por el engrosamiento de la polea 1, el dedo en gatillo. Hablamos de la tenosinovitis proliferativa cuando estamos hablando de una lesión producida por AR, por una artritis reumatoidea. Entonces, para que quede fijo en su mente cuál es el mecanismo y por qué decimos tenosinovitis a esto y no podemos decir tenosinovitis al dedo en gatillo porque es de la parte externa hacia la interna. Seguimos avanzando. Y los tipos de tenosinovitis, las esenosantes, ya ustedes saben, el dedo en gatillo, el Kervine, también es un engrosamiento. El extensor cubital ulnar, el ECU, también se engruesa, bastante doloroso pasados los 40 años. Los síndromes de intersección, ya saben que estamos hablando de la zona 5, el flexor radial del carpo. Y las tenosinovitis proliferativas, que generalmente se encuentran donde hay vaina, estamos hablando de la zona de las falanges, tenemos que AR es su primera expresión, pero no solamente es AR, las tendinitis, tenosinovitis gotosa, no solamente empieza en el primer dedo, no solamente se debuta con el tobillo, también se puede producir en los dedos de la mano.
la enfermedad de hidroxiapatita, el pirofosfato de calcio, la pseudogota, las tenosinovitis piógenas, que pueden ser causados por bacterias, estafilococos o estreptococos, otros agentes patógenos menos frecuentes, como tienen la Neisseria, gonococo o micobacteria. Seguimos avanzando y miren ustedes una tenosinovitis, doble marcadamente positivo, engrosado el tendón, heterogéneo. Y vean ustedes este tendón, miren, gran cantidad de líquido. El tendón, una vez más, lo vamos a pasar. Cómo se encuentra engrosado, hipoecoico, heterogéneo con líquido en su vaina. Ese mismo tendón se encuentra con marcada incremento de la vasculatura al flujo Doppler. Ustedes saben que un tendón per se no es avascular generalmente. El dedo en gatillo, ya hemos hablado de él cuando estábamos hablando de la comparación de la fisiopatología. Ustedes ya saben que son producidos por movimientos repetitivos crónicos, por el engrosamiento en la polea 1. Ya saben que va de adentro hacia afuera, y al ser de adentro hacia afuera, generalmente, estrictamente hablando, es una tenovaginosis estenosante, pero ustedes pueden seguir hablando de la tenosinovitis estenosante hasta que puedan hablar con el colega al cual lo reportan y puedan llegar a un consenso. Esto es, clínicamente los pacientes presentan el llamado dedo en gatillo, que es un bloqueo transitorio del dedo en una posición flexional. Entonces, el dedo se queda atrapado. Ustedes, ¿se queda atrapado tu dedo cuando hacen la evaluación? Sí, doctor. ¿Y cómo sientes? Cuando yo lo extiendo me duele y siento un chasquido cuando yo lo voy extendiendo. Más frecuente en mujeres, sí. Más frecuente en las pacientes que padecen diabetes mellitus, sí. Entonces, acá vamos a hacer el ejemplo. Miren, este video es bien ilustrativo. Vamos a ver, estamos hablando de los dedos trifalángicos. Mientras vamos recordando, el dedo en gatillo también se puede producir en los niños si se hace hincapié en primer y segundo año de vida. Y en el pulgar, y acá vemos, esta es la vaina sinovial, el tendón, componente flexor, superficial y profundo. La vaina que le rodea, la digital, la vaina interdigital, las poleas, anulares y cruciformes. A nivel metacarpofalángica, la polea A1. El tendón pasa, usted flexiona y el tendón pasa por su polea. El que hace las manualidades, el que amasa el pan, el que se dedica a flexionar puede producir un engrosamiento en esta polea 1. Esta polea 1 cambia, se engruesa, por lo tanto, ¿qué va a producir una vez que se engruese? Va a friccionar a este tendón. Microrupturas que estamos visualizando. Poco a poco el tendón cambia de colágeno, se va engrosando y se produce la tendinosis, la tenosinovitis, ¿no? De afuera hacia adentro. Y en este chasquido, un momento, ese tendón no va a poder extenderse y te queda agarrotado, engatillado, flexionado. Y la única manera de extenderse es cuando usted haga fuerza y este pasaje de tendón engrosado a través de la polea haga el chasquido. Muy bien, doctores, seguimos avanzando. Y eso es el dedo en gatillo. Miren ustedes acá en eje largo, miren acá la polea. Aquí también se encuentra la polea. Esta polea en el flexor del primer dedo, gruesa. Ustedes pueden ver un engrosamiento de la polea A1 con bastante facilidad. Miren acá, el flexor bien gruesa la polea. Acá también, cómo se va bien gruesa la polea A1. Entonces, cómo se va engrosando, miren acá y cómo va pasando esto que va haciendo el pasaje. Si somos más minuciosos o cuidadosos, vamos a ver que esta zona se va a volver hipoecoica heterogénea por las tendinopatías. Seguimos avanzando. Aquí la polea, el dedo en gatillo, miren acá ustedes, la polea, el componente superficial profundo, aquí el engrosamiento de la polea, la placa volar, estamos claramente hablando de la polea A1. Fácilmente también compromiso de las partes blandas perilesionales. Entonces, lo ponemos en eje largo y buscamos a la polea engrosada. Miren ustedes, gruesa.
Entonces, hacemos el diagnóstico del dedo en gatillo. Difícil no es, colegas. Hay que saber tener el conocimiento y estar con bastante gel si es que no contamos con un traductor. Busquen siempre su traductor de huella más pequeña que tenga. Aquí tenemos, miren, la polea engrosada, componente superficial y profundo. Lo abro, placa volar. Miren esta polea gruesa que comprime, que está estrechando en gran manera al tendón. Placa volar, tendón flexor, polea 1 engrosada. Seguimos el dedo en gatillo altamente vascularizado. Miren estas zonas hipoecoicas heterogéneas debido a la tendinopatía. Miren la polea engrosada. Miren ustedes acá ese tendón totalmente comprometido por un engrosamiento de la polea y a uno se ve totalmente comprometido. Una tenovaginosis estenosante, Doppler positivo, cambio de señal, engrosamiento, se prendió la vascularización que no debería existir, pero ha sido de adentro hacia afuera. Muy bien. Acá seguimos viendo los dedos en gatillo, harto gel, harto gel. Este es en eje corto, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Bien pronunciado. Ustedes recuerden que conforme bajamos, el segundo tiene que ser más grueso que el tercero más grueso que el cuarto y el cuarto más grueso que el quinto. Acá claramente el tercero se ve más prominente. Acá vemos la polea cruzada con bastante gel. Las vistas ampliadas, amigos, ustedes tienen su traductor, casi todos sus equipos tienen vista ampliada, tienen que sacarle provecho. Miren cómo se va llenando de líquido toda. Recuerden que no se va a no vamos a ver marcadamente el líquido, lo vamos a ver como arrosariado, porque ahí tenemos poleas anulares, ya sea interfalángicas, tenemos las poleas cruciformes y van dando ese tipo de como si fueran arrosariado el líquido que se mueve entre el tendón flexo. Seguimos avanzando. Los quistes también es muy importante. A veces hay tendinopatías. El colega sabe que hay una tendinitis. Generalmente los ortopedistas le dicen tendinitis, tendinopatías. De flexor le da tratamiento, lo inmovilizó, hizo un poco de medicina física y rehabilitación. Algunos hasta lo infiltraron, pero no sé, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. Entonces nos mandan a nosotros, a los médicos que hacemos el examen, no para que les diga que tengamos una tendinopatía, les mandan para que encuentren algún factor agravante que no les permite responder a su terapeuta. Y esto es las lesiones quísticas. Aunque ustedes no lo crean, esas lesiones quísticas de paredes fibrosas llenas de líquido mucoide muchas veces producen dolor. Se encuentran en la cara volar, en la base del dedo, son causados por microtraumatismos en la polea anular digital y también te pueden encontrar en el borde proximal de A2 y los más frecuentes dedos comprometidos son el tercer y cuarto dedo. Rarísimos cuando encontrarlos en la cara dorsal. Muy bien, los quistes de origen mucinoso, siempre adheridos, siempre en contacto con el tendón flexor. Ustedes tienen que decir si es un componente cubital, si es un componente radial y dónde se encuentran localizados. Miren el gel, porque si ustedes comprimen mucho, no van a poder ver. Miren la cantidad de gel que estamos utilizando para poder ver estos quistes. Entonces, mire, ve, así, bueno, cuando es un quiste así de grande, no hay ningún problema para verlo. Pero cuando el quiste es pequeño y no sabemos por qué hay tanto dolor, entonces ahí radica el problema. Bastante gel. Seguimos. También podemos encontrar quistes de este diámetro, quistes más grandes. Siempre dependiendo de polea, la polea 1, tienen que decir, pasa adecuadamente por el tendón, tienen que decir todas esas características, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el colega lo puede infiltrar, hay que decir a cuántos centímetros se encuentra de superficialidad, si hay mucho componente encogénico, entre más anecoico, más negrito, más fácil. Si ustedes lo ven, un poquito hipoecoico heterogéneo de características más densas. Y si yo estoy en corte transversal y me echo un poquito, echarme un poquito, es llevar mi tacón, la parte distal del transductor, un poquito, echándome y levantando mi punta, voy a ver mucho mejor a la polea su llegada a la
región diaficiaria. Miren ustedes, componente superficial, componente profundo, el quiste y la llegada de la polea. Muy bien. ¿Cómo llega la polea a la región del hueso? Miren ustedes, es muy importante hacer todas esas características. Cuerpos extraños en la región volar, sí, colegas. También podemos encontrar el cuerpo extraño. Generalmente podemos identificar por ultrasonido de 2, 3 milímetros, fácilmente se ve grande, la resonancia a veces no los va a poder distinguir, el anillo hipoecoico puede presentarse por semanas, puede haber hemorragia, infección, tejido de granulación, y lo tenemos así, miren, fácilmente identificables. Toda esta región hipoecoica es el granuloma cuerpo extraño que se está formando, miren, fácilmente visualizable. Esto no mide pues un centímetro, 2 centímetros, son de 3, 4 milímetros, pero se amplifica muy bien con los traductores de alta resolución. Miren ustedes la cantidad de gel, muy fácil de identificar en la ecografía, no compromete a los tendones, se encuentra en el pulpejo, pero ustedes lo pueden identificar con bastante nitidez. Miren acá un tornillo en tendón del flexor del cuarto dedo. Hay a veces las cirugías, hay muchas veces ha habido fracturas, hay colocación de material de osteosíntesis interno, placa y tornillos, están 10, 12 años, no se ha retirado. Miren esta zona hiperecoica, esta zona de tornillos, el tornillo, ustedes lo van a valorar mucho mejor si tienen su placa radiográfica al lado. Y miren acá. Miren, ven el tendoncito, el tornillito cómo lastima el tendón. Y es puntual. El paciente, si me duele ahí, y ustedes pueden ver, ese tendón ya se vuelve hipoecoico, hay un poquito más de líquido alrededor. Entonces, son características finas que ustedes tienen que tener en cuenta. Si usted es médico radiólogo, vea la placa. Le aconsejo de corazón que primero vea su placa antes de pasar a cualquier articulación, ¿no? Si el colega traumatólogo mandó placa, vea primero la placa. A veces por apurarnos, por hacer más producción o tenemos una lista muy larga, nos saltamos este paso. Pero si estamos en aprendizaje, mejor es ver la placa. ¿Cuántas veces yo también he hecho lo mismo? He saltado el paso, he visto la placa y me he quedado a piedra porque veo cosas que no estoy entendiendo. Vayas a tomar la placa, le tengo que hacer y tengo que examinar, hacer una segunda vista con la placa en mano. Muy bien, miren ustedes acá, lesiones de los ligamentos interfalángicos de los dedos. Deben recordar que son los tendones que estamos hablando, pero también hay alrededor, en los lados laterales, hay el componente interfalángico proximal distal, tienen sus ligamentos, tanto radial y cubital, y muchas veces se puede ver engrosados cuando hay extensiones, cuando hay golpes, cuando hay distensiones, hay compromiso de los mismos. Ustedes pueden ver. Miren acá esta pequeña fisurita, fácilmente identificable por el ultrasonido con la distensión del mismo. El paciente tiene dolor, le pones Doppler, el dolor es específico. Tú tienes que decir al colega, le das una tranquilidad al ortopedista, al que te lo deriva, porque ya sabe por qué tiene tanto dolor, porque esto todavía no ha cicatrizado, no se ha curado la pequeña fisura que tiene ahí ósea, entonces el paciente tiene dolor. Muy bien, material de osteosíntesis cerca del tendón. Ustedes también pueden ver, miren acá, se traspasó y cerca del tendón. Estamos ya en la parte distal, no es propiamente la mano, en la zona de la muñeca, la unión miotendinosa, la zona 5, y tenemos que tener cuidado, ¿no? Miren acá miren los tendones y miren acá cómo está traspasando y lo toca. Y tiene dolor. Hay algunos movimientos que le ocasionan marcado dolor al paciente. Nada, esto se reposiciona, se retira una vez culminado su propósito y ya el paciente no presenta dolor. Neuromas traumáticos por este tipo también, producidos 10, 12 años después, los podemos visualizar. Los leiomiomas, que son tumores benignos del músculo, son de localización rara en la mano, menos del 10%, pero a veces los encontramos. A veces, si yo veo un tumor en la mano que depende de los tendones flexores, generalmente es un tumor de células gigantes. En este caso salió en la anatomía patológica un leiomioma, pero son características que le ponemos como ejemplos en la clase. No es lo frecuente. Recuerden que nosotros siempre trabajamos en base a frecuencias, a lo más común.
Muy bien, colegas, ha sido un placer estar en el último taller, en el último webinar de AMPM. Muchas gracias. Voy a pausar el un ratito, detener, pausar la grabación para poder y voy a dejar de compartir para poder vernos todos nosotros. No sé si pueden prender ¿Habrá alguna pregunta antes de todo? Estoy viendo el chat, no hay ninguna pregunta, parece que todo está claro. Además, ha sido muy extenso, pero muy didáctico y comprensible, Judith, como siempre. Se ha entendido todo y me parece que las personas también lo han entendido así. Muy bien. Bueno, colegas, para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes. A ver si pueden, de todas maneras, ver en su camarita un ratito, si es que están todavía presentables, están bonitos, porque muchas veces estamos en nuestra casa descansando. Si no se puede, no importa, colegas, yo de Campeme de corazón, aquí con Fernando, yo sé que también, ahí está, gracias Juan, qué gusto. Les deseamos una feliz Navidad, que todos sus deseos sean cumplidos el próximo año, que lo pasen bien con su familia. Y nada, ustedes saben que somos sus amigos en cualquier comunicación que quieran con nosotros. La mayoría de ustedes está en la liga, está con nosotros conectado y nosotros vamos a estar en la posibilidad de lo que podamos saber, tal vez un poquito más, ayudándolos de todo. Nada, desearles siempre éxitos y que el próximo año sigamos avanzando y sigámonos viendo por este medio. ¿Nos espera algunas palabras ya para terminar? Yo creo que gracias a todos los que están presentes y los que no pudieron estar, eh, hemos querido cerrar con broche de oro y agradecer el habernos acompañado durante todo el año. Judith, como presidenta, ha querido de alguna manera no dejarlos o no despedirnos como se debe. Gracias, Judith. Tenemos muchos planes para este nuevo año que viene. Estamos haciendo nuevas alianzas. Estamos planificando el congreso que va a venir el próximo año, con docentes nuevos también en nuestras charlas, que puedan también ser de la misma calidad docente que hemos tenido en el 2023 y agradecerles a todos ustedes que nos acompañan ahora y que estamos comprometidos a seguir mejorando y que todos ustedes tengan unas bonitas fiestas navideñas y unas fiestas de Año Nuevo. Gracias. Gracias, Judith. Nos vemos, colegas. Abrazos, felices fiestas, pásenlo con su familia. Chao, Felices chao. fiestas. Abrazo. Gracias. Gracias.